La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Nuestra confianza está puesta ¿en quién? En Dios. Nuestra confianza está puesta en Dios. Título de la predicación: nuestra confianza está puesta en Dios. Saben, yo alguna vez compartí un mensaje acerca de que hay gente que coloca la fe en su fe, ¿sí? Y nuestra fe no debe estar colocada en la fe. Es que yo sé que Dios lo va a hacer. Y coloca su fe en la fe, ¿sí? E inclusive hay gente que te expresa esto en medio de una oración por yo sé que Dios te va a sanar, ¿sí? Mire, y llega hay veces a presentarse como se presentó el caso con un cantante muy conocido, un salmista, en donde se escucha a una de las personas que estaba ministrando ese día y delante de mucha gente, diciendo esto delante de todas las personas, diciendo: no aceptamos un no por respuesta. Y eso ya es frentear a Dios de esa manera es tremendo, ¿cierto? Porque a la gente le olvida que Dios es soberano. Dios es soberano. Él sabrá si lo hace. Él nos mandó a nosotros, sí, a orar. ¿Por qué? Por los enfermos. Él nos mandó a nosotros a orar. Pero la respuesta ¿de quién es? De Dios. O sea que Él es soberano. Entonces tenemos que orar como manda, pero la respuesta viene de Dios, ¿sí? Y Él es el que lo sabe. Gloria al Señor. Para hablar de ello, nuestra confianza está puesta en Dios. Quise pensar en la historia de José, porque José vivió estas características que no sé si en alguna de ellas usted cabe o yo quepo en alguna de esas características, de esas circunstancias. Por ejemplo, José tuvo un padre engañador. ¿Qué podría esperarse de la vida de José si su papá era engañador? Su familia estaba en contra. Y usted sabe que José se cría al lado de una familia, por ejemplo, de asesinos, porque varios de sus hermanos en Siquén mataron, le quitaron la vida a una población prácticamente. Los pueblos eran no tan numerosos, pero ellos le quitaron la vida a unas personas. Imagine usted qué se sentirá uno, que en la casa de uno haya un hermano, varios más, en este caso varios hermanos, por ejemplo, asesinos, ¿sí? ¿Cómo se sentirá el ambiente pesado? ¿Cómo será eso de horrible? ¿Sí? Pero así era la cuestión con José. Vendido como esclavo. Ninguno de nosotros ha sido vendido como esclavo. No tenemos idea de la esclavitud. ¿Qué es la esclavitud? No lo sabemos. En un sistema totalmente religioso contrario, donde había politeísmo. Bueno, posiblemente de esa sí conocemos un poquito, diría casi todos nosotros. Haber salido de una familia religiosa, muy religiosa, donde había un santo para cada cosa, ¿cierto? San Pedro, San Lucas, San Pablo, San Pix, San Cocho, todos los santos que se tenían en la familia. ¿Para qué? O sea, era una familia politeísta también, literalmente. Había una virgen en cada población. Prácticamente ustedes saben que aquí lo hay. En cada población prácticamente se le rinde culto a una virgen diferente, ¿sí? De repeso luego va a dar a la cárcel, que es una experiencia que ha vivido uno de los hermanos que está aquí entre nosotros, y que, o sea, ya sabemos por boca de él lo complicado que ha sido, fue. Con unas costumbres totalmente paganas, con un idioma contrario, ¿sí? Tal vez ustedes de viaje, los que han ido a un Estados Unidos o a Europa, en algunas partes donde el idioma sea totalmente pues desconocido. No me imagino qué será vivir, ¿cierto?, donde uno no puede expresarse porque nadie le entiende. Pero piense por un momento que eso fue lo que pasó con José, ¿sí? José llega a un lugar con sus 16, 17 años, y lo tremendo es que él no entendía, ni lo entendían. Y siendo esclavo, imagínese, porque es que hay veces lo leemos así como rapidito,
Pero imagínense un amo dándole órdenes a un esclavo que no le entiende. Y un amo bien de pronto mal geniado, de malos tratos, porque el que trata con esclavos, poquito lo asemejo, lo más parecido es al vigilante en una cárcel, donde uno ve que estas personas, su parte, por ejemplo, sensible, como que la pierden, porque siempre están prevenidos, ellos siempre están prevenidos. Cuando usted habla con un policía, en muchos casos, o con una persona de estas que cuidan las cárceles, se va a dar cuenta que son personas muy prevenidas, ¿sí? Uno nota inmediatamente, medio uno le habla o lo saluda, y uno nota inmediatamente que hay una resistencia, porque ellos se enseñan a estar prevenidos a toda hora. Entonces imagínense un amo dándole la orden a un muchacho que no entiende. Entonces, ¿cómo cree que le van a entender al final? ¿A punta de qué? ¿Nadie se imagina? A punta de golpes, hermanos. Muévase, no le entiende la palabra porque es idioma extranjero, un idioma desconocido para José. Entonces imagínense por todo lo que pudo haber pasado José. No crea como en las películas, hazme el favor. No, eso no se veía, ¿sí? No se veía allí. Entonces, costumbres bien complicadas, ¿sí? Y dice, una de las más complicadas, yo diría, para usted inclusive y para mí, que en esta yo sí creo que estamos todos. ¿Cuál sería? ¿Qué creen ustedes? Miren, viendo que el tiempo va pasando y no se encuentra respuesta y no se haya salido, ¿sí? Viendo que el tiempo va pasando, porque fueron varios años, él cuando reina más o menos tenía 30 y piola de años, es una copia, o sea, es una sombra de Cristo en el futuro. Pero ¿qué estaba sucediendo con José ahí? ¿Sí? Prácticamente viendo que el tiempo pasaba y él, en vez de tener la esperanza de una salida, lo que veía es cada vez hundirse más. Y yo creo que algunos aquí están viviendo eso, ¿cierto? Que viendo que hay una promesa y comienzan a ver que el tiempo se pone como en contra, y que en vez de presentarse como la lucecita en el camino que dicen, lo que sigue viendo es cada vez más oscuridad, y parece que fuera como cuando una persona, yo no sé usted si en mi juventud yo llegué a ver películas estilo Tarzán, pues películas así, donde en la selva alguien caía en arena movediza, ¿sí? ¿Y qué sucedía con la persona al tratar de salirse de esa arena movediza? Miren, entre más trataba de moverse, más lo absorbía la arena movediza, ¿cierto? Y literalmente eso es lo que en muchos casos, así como una sombra de ello, comenzamos a experimentar algunos. Yo creo que los jovencitos no tienen ni idea de qué es arena movediza, ¿o sí? ¿Sarita sabe? ¿Juliana? ¿También? ¿Juan Camilo? Ah, bueno, Samuel es el único que no sabe, a veces 15 añitos ahí no hay problema, ¿sí? Pero literalmente la arena movediza lo que hace es que una persona, si intenta salir él mismo, ¿cierto? Y por moverse mucho, lo que antes comienza a pasar es que comienza esa arena, ¿cierto? O esa tierra a tragárselo más. Literalmente yo les traía un video de eso, pero les digo, por respeto a ustedes, no lo presento. No lo presento porque uno mismo se va ahogando. Yo viendo eso me estaba ahogando. Yo viendo a la persona ahí como que, ¿cierto? Yo me comencé a impresionar tanto que yo dije, no, yo mejor no lo presento. Mejor no lo presento. Mis hermanos, y en esa circunstancia, normalmente se comienzan a ver ya en nuestros tiempos y con el conocimiento que nosotros tenemos de la Biblia, normalmente se comienzan a ver estas tres señales de una fe viva, ¿sí? Clamar, la persona comienza a clamar, la persona comienza a cantar. A mí me impresiona, yo estoy viendo a través de, ustedes me ven parado allí, pero de todas formas yo miro por digamos, el reflejo del televisor, quién entra, quién sale, qué pasa, toda esa cuestión. Y desde ahí también veo a Ruby, y cuando veo a Ruby en la circunstancia en que está en este momento, ¿cierto? Donde ella, hablando con ella, me decía, no se ve mejoría, me salió bien un examen que se hizo, me dijo, de la pelvis, porque no le apareció allí irrigado, como decirlo, el cáncer. Pero ella me dice, no sé qué hacer con esa cuestión, porque parece que no me estuviera haciendo efecto lo de como ella lo dice, la quimio. Pero nosotros seguimos confiando en Dios y creyéndole a Dios, que Dios hará, ¿sí? Pero cuando la veo, no la veo a ella así,
no, la veo a ella cantando con sus manos en alto. Y veo que es puntual, ¿sí?, con lo que la Biblia dice que sería una de las señales de ¿qué? De una fe viva. ¿Quién en la situación de ella, con todos, digamos, los dictámenes y toda esa cuestión que le ha tocado y el tratamiento que esa quimio lo que dicen es que debilita y golpea muy duro a la persona? Pues hermano, cualquiera posiblemente que no tenga la capacidad que Dios le permite a ella tener, no afrontaría esa situación como ella la afronta, ¿sí? Por eso hay pruebas de diferente calibre y hay gente a la cual Dios capacita para pasar por unas pruebas que en el caso de cualquiera de nosotros posiblemente, yo diría en mi caso, no sé si las podría pasar, ¿sí? Pero uno ve que Dios capacita a las personas para circunstancias complicadas. Y la otra señal de una fe viva es que la persona testifica, ¿sí? Una persona testifica inclusive antes de recibir el milagro, ¿sí? Comienza a testificar de su milagro. Por ello quise, para fundamentarme en esta reflexión, estuvimos hablando en la reunión con las personas cuando hacemos la transmisión de una pregunta que se me vino a la cabeza por causa de una charla que tuvimos con Gabriel, ¿cierto? Y se me vino a la cabeza una pregunta que yo dije, a ver, en base a lo que estamos hablando, yo me hice esa pregunta. La pregunta es, mis hermanos, ¿podría haber fallado Jesús como tal? ¿Podría haber pecado Jesús? Aclaro por si de pronto no me hago entender. La Biblia dice que Jesús no falló, o sea, que Él no pecó. Y eso está claro, por eso inclusive estamos aquí reunidos, ¿sí o no? Porque Jesús no pecó, está claro que no pecó. Pero la pregunta que yo le haría a la iglesia es, ¿podría haber fallado Jesucristo? Literal, ¿podría haber fallado como ser humano? ¿Ustedes qué dicen? Bueno, por este lado me dicen que sí. Levanten la mano los que dicen que sí, levanten la manito. No les dé pena, gloria a Dios. Bueno, toda esta gallada dice sí, Jesús hubiera podido fallar, ¿sí? Los que dicen que no, ¿cómo así? Por allá había una persona ahora que levantó que sí, y ahorita que dije que no, también la volvió a levantar. Entonces, ¿sí? Jesús no podría haber fallado, no podría haber fallado, ¿bien? Entonces, cuando me pongo yo a analizar y me pongo a estudiar esa parte, pues me llevo la sorpresa, hermanos, ¿sí?, de que Jesús no podía fallar, no podía haber fallado. Desde luego tenemos que hacerlo con sustento bíblico, ¿sí? Habría que tener un sustento bíblico. Y entre los sustentos bíblicos que tendríamos, estaría el mismo San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda y tenga vida eterna. Está implícito allí que el que cree en Él va a tener vida eterna. Entonces, ¿qué se da por hecho para que el que cree en Él vaya a tener vida eterna? ¿Qué se da por hecho? ¿Qué se da por hecho ahí? Que Él no iba a fallar. Porque creer en Él te garantizaba que ibas a tener vida eterna. Entonces está implícito ahí que Jesús no podía fallar, ¿sí? De pronto la persona queda así como, no, un momentico, esa no me suena. Vámonos para otra. Vamos a buscar primera de Pedro, primera carta de Pedro 1, 18 al 20. O sea, lo que les estoy diciendo tiene que ser sustentado con la Escritura, donde nos diga que Jesús no podía fallar, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Miren, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. ¿Qué quiere decir eso? Ya destinado desde antes de la fundación del mundo. ¿Saben? Hemos escuchado mucho y en un momento determinado llegamos a creer eso que nos llegaron a decir. El Señor tenía un plan B para la falla que tuvo Adán. ¿Ustedes creen que Jesús, el Señor, nuestro Padre Celestial, tenía un plan B?
No, porque Dios no se equivoca. Él sabía que eso iba a pasar. Y por eso desde antes de la fundación del mundo, ya había destinado a su Hijo para venirnos a salvar. Lo que quiere decir que Él sabía, Él no iba a arriesgar su Hijo. Él no lo iba a arriesgar, ¿sí? Él sabía que entregando a su Hijo, al final su Hijo iba a vencer la tentación y el pecado y que iba a volver con Él, ¿sí? Él ya lo sabía. Y por eso se da ese pasaje, por ejemplo, de San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree, miren, no se pierda y tenga vida eterna. Entonces da por hecho que el que creyera en Él iba a tener vida eterna. ¿Y cuál era la única forma de que el que creyera en Él fuera a tener vida eterna? Pues que Jesús no pecaba. Esa era la única forma. Pero ya estaba instituido en la palabra. Todos los pasajes del Antiguo Testamento nos dan a entender que Jesús era ¿qué? Redentor nuestro. Y si Jesús iba a ser nuestro redentor, la suma de su palabra nos dice que Él iba a vencer al diablo, que Él iba a vencer la tentación, que Él no iba a caer en tentación. Vámonos para otro, Apocalipsis 13:8. ¿Qué dice Apocalipsis 13:8? Para que quede claro, y no sé en el caso suyo, pero en el caso mío, en mi corazón, esto no hace sino llenarme a mí de una tranquilidad y una paz y una fe, y ya les voy a decir por qué. Miren, y dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, está hablando de la bestia, dice, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. El Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Ya, no había nacido Jesús todavía en la tierra, pero ya desde antes, ¿cierto?, de todo esto que iba a suceder, ya había sido inmolado. O sea, el Señor ya sabía para dónde venía, pero Él sabía que iba a vencer. ¿Me voy a entender o todavía tenemos la duda? Miren, todo el Antiguo Testamento te mostraba ya que Jesús iba a ser el Redentor. Y si lo decía el Antiguo Testamento, ¿qué quiere decir que iba a pasar? Que Él iba a ser el Redentor. ¿Por qué? Porque era palabra de Dios lo que estaba escrito. Y Dios no falla. Dios no se equivoca. Entonces, si estaba escrito desde antes de la fundación y en el Antiguo Testamento, quiere decir que se sabía de antemano que Jesús iba a vencer el pecado. Entonces yo sé el argumento de muchos para decir, no, el Señor podía haber pecado porque si no Satanás no lo hubiera tentado. ¿Cierto que es el argumento que se tiene para decir, no, entonces Satanás no lo hubiera tentado, ¿cierto? Pero ¿saben por qué? Porque no entendemos en ocasiones que una cosa es para demostrar y otra es para mostrar. Se lo voy a decir. Ahora, los animo con este pasaje, porque lo mismo que se dice acerca de Jesús, la buena noticia que le tengo es que también se dice acerca de usted. ¿Se anima o no se anima? Mire, eso que dice acerca de Jesús, que desde antes de la fundación del mundo ya fue inmolado, literalmente hay un pasaje que a uno lo tiene que descrestar para que usted camine totalmente en fe de que ya Dios vio en usted el producto terminado. Es más, hay un pasaje que dice que ¿dónde nos ve Jesús a nosotros? ¿Dónde nos ve el Padre a nosotros? Juntamente con Él, ¿en dónde? En lugares celestiales, sentados junto con el Señor. Bueno, hubo una persona por ahí nomás, 2 personas que lo creen. Pero si a mí Dios ya me dijo, Dios me dice esto, a ti te veo sentado en lugares celestiales. Mire, Él quiere decir que ya vencimos, que estamos en este bendito proceso, estamos procesándonos, en este momento Dios nos está procesando, pero Él ya sabe el final tuyo y el final mío. Y no importa la enfermedad, no importa la circunstancia, no importa lo que esté pasando, es lo que te está diciendo en la Escritura es, yo ya sé que tú ganaste. ¿Por qué ganaste? Porque tienes de tu parte al que todo lo puede. Tienes al más que vencedor, eres más que vencedor porque Él venció por ti. Entonces, mis hermanos, ¿dónde está eso? Efesios 1:4. ¿Sí? Efesios 1:4. Vámonos para Efesios 1:4, por favor, de la Escritura. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En adelante.
En amor, habiéndonos predestinado. Oiga pues esto, lléveselo al corazón. No sé si a usted esto le tiene que subir, hermanos, no sé, como el nivel de fe. Pero esto lo que quiere decir es que ya Dios te vio terminado. El producto terminado ya lo vio Dios. En ti y en mí. No importa enfermedad, no importa lo que se presente, se haya presentado, lo que se vaya a presentar. El Señor lo que nos está diciendo ahí es, ya tú venciste, ya Dios te vio venciendo ya, hermano. No importa la circunstancia, vuelvo y repito, no importa la enfermedad, no importa lo que los demás digan o lo que tú sientas. El Señor lo que dice es, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, hermanos. ¿Sí? Entonces no sé por qué el único que le puede convencer de esto es el Espíritu Santo. Usted que de pronto está muy calladito y como que no entiende este bombazo que nos está cayendo en este momento, de decirnos el Señor que así como Él predestinó a su Hijo para salvación y se cumplió y Jesús no pecó, así también te tiene a ti para ser santo y te ve terminado. Y dice, ya estás conmigo, ¿sí? Yo veo el futuro, yo sé lo que va a pasar adelante y yo ya te vi aquí conmigo. Mi hermano, el final será excelente. 5, 10. El final será excelente con Dios. No importa lo que esté pasando, no importa el dictamen médico, no importa la circunstancia. El final es excelente con Dios, hermanos. Gloria a Jesús. Primera de Pedro 1:20. Creo que fue la que leímos ahorita. Sí, Primera de Pedro 1:20, la acabamos de leer ahorita. ¿Sí? Miren, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, desde antes de la fundación del mundo, Jesús ya había sido sacrificado. Ya el Señor sabía que Él iba a venir a morir por nuestros pecados. Entonces ya se sabe que Jesús no iba a pecar, porque ya estaba desde antes de la fundación del mundo, como decir, venga, con usted pago allá, ya. Entonces el Señor no podía pecar. Entonces hay cosas que son para mostrar y hay otras que se permiten para ver si funcionan. ¿Me voy a entender ahí? Cuando el diablo, dice la Biblia que el Espíritu lleva a Jesús ¿a dónde? Al desierto, ¿cierto? ¿Para qué? Para ser probado, ¿sí? Para ser probado. Entonces la pregunta que le hago ahí, hay cosas que se hacen para ver si funcionan. O sea, ¿Jesús fue llevado al desierto para ver si sí funcionaba o no? ¿O fue llevado al desierto para mostrar que era el Hijo de Dios? ¿Qué dicen ustedes? Según la mente del diablo, no, pues vamos a ver si este sí es el Hijo de Dios. Pero según Dios, era para mostrar que Él era el Hijo de Dios. Se lo voy a mostrar por medio de una figura, a ver si me voy a entender mejor, porque veo que como todavía como que hay dudas por ahí. Vamos a ver estos puentes. Yo le pregunto a usted, el que hace ese puente, ¿permite que todos esos camiones se coloquen allí para ver si el puente funciona? ¿Qué dicen ustedes? No, coloquemos ese puente y colocamos un poco de camiones cargados. Miren este, ¿qué tal? ¿Sí? Vamos a colocar esos camiones ahí cargados para ver si el puente funciona. Se lo voy a decir, no. Él no va a arriesgar la vida de esas personas. Él no va a arriesgar todo eso que ha hecho. Él, por cómputos matemáticos y cálculos de todo lo que tiene que ver con física, con matemática, con todo esto, él ya sabe que ese puente va a resistir. O sea que ese puente está siendo probado para mostrar que sí funciona. ¿Sí me entienden? Jesús no vino a esta tierra para ver si sí era el Hijo de Dios. No, Él vino para mostrar que era el Hijo de Dios, hermanos. Gloria a Jesús. Bueno, bendito sea Dios a los que lo entendieron. Gloria a Dios. El Espíritu Santo es el que te puede convencer, vuelvo y repito, porque si usted queda convencido de eso, más esa promesa que Dios dio acerca de usted, donde dice la Biblia, te veo conmigo ya sentado en lugares celestiales. Hermanos, yo no sé, pero yo de aquí para adelante me siento totalmente un ganador. Yo sé cuál va a ser mi final. ¿Sí? ¿Por qué? Por esa bendita palabra
que fuimos desde antes de la fundación del mundo, nosotros también fuimos escogidos, predestinados, ¿para qué? Para salvación, ¿sí? Para ser santos. Entonces, si Dios puso sus ojos en mí, yo ya sé que Dios no es de los que le dice, hoy pongo mis ojos en usted, pero mañana quién sabe. No, por lo menos yo ya sé que por el lado de Él ya ve el producto terminado. Que ahora me corresponde a mí, ¿sí? A mí. Pero que Él ya me llamó a mí, ya me llamó, ¿sí? Entonces ya puso sus ojos en mí. Entonces ahora lo que yo hago es cuidarme de ese llamado que me hizo, porque ya fui llamado por Él, ya aparecí en la lista, ¿sí? Ya estamos en la lista. Entonces eso es lo hermoso con el Señor. Hay cosas que se hacen para ver si funcionan y otras que se hacen para mostrar que sí funcionan, ¿sí? Y estaba en este ejemplo del puente colgante, ¿sí? Vámonos al Salmo 40, por favor, porque este salmo nos edifica mucho acerca de esas experiencias que vive la persona precisamente en ese proceso, donde en un momento determinado, al que no tiene a Cristo, ese tipo de prueba lo puede derrumbar. Pero cualquiera de nosotros, por tener al Señor, cuando venga una prueba, sabemos, ¿sí?, que es el Señor que nos quiere levantar. Así que vamos a leer el Salmo 40, ¿sí? Vamos a leerlo. Yo donde dejé mi Biblia, perdónenme. ¿No la traje? Bueno, gloria al Señor. Voy a leerlo aquí, sino que quisiera, mami, préstame una Biblia porque quiero compaginar, porque a veces me voy a devolver, otras veces sí, porque aquí de pronto no me queda tan fácil. Mira lo que dice la Escritura: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Cuando usted y yo tenemos una promesa de Dios, le aseguro que una de las cosas, si esa promesa ya se encarnó en su vida, Salmo 40, mi amor, ya se encarnó esa promesa en su vida, le voy a decir algo. Una de las cosas que usted va a vivir, ¿sí?, si tiene la certeza de que Dios le dio la palabra de que lo va a llevar a un determinado lugar, es que esa palabra va a causar en usted algo que se llama paciencia, ¿sí? Paciencia. ¿Y cómo se demuestra la paciencia? ¿Usted ha visto la gente en los hospitales? ¿Usted ha visto la gente haciendo fila de pronto en un banco? ¿Será que la gente muestra paciencia, la mayoría de los que están ahí? No, mire, el que va pacientemente, el que está esperando pacientemente, inclusive aprovecha hasta el tiempo hay veces. ¿No han visto ustedes? Que lleva hasta un librito para leer, ¿cierto? O comienzan a mirar los tic-tac, 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 ¿cierto? Correcto. Entonces, ¿qué comienzan a hacer? A esperar con paciencia, no se desespera la persona. Y eso se demuestra, o sea, eso te demuestra el grado de revelación en cuanto a ¿qué? A la confianza que le tenemos a Dios para aprender a pasar las pruebas ¿con qué? Con paciencia, ¿sí? Con paciencia. Yo les digo, el primer día que mi esposa viajó, eso muy facilito, ese primer día posiblemente y el segundo, porque pues estábamos en 31 de diciembre y nos reunimos aquí a medianoche con algunos hermanos. Pero cuando ya comienzo yo a entrar por esa puerta y se escuchaba, ¿sí? Uno abre esa puerta, hermano, y nada por aquí, nada por allá. Yo mantenía nadando, ¿sí? ¿Qué sucede? Eso se vuelve para uno duro, para mí, es una experiencia. Pero ¿qué sucede también? Señor, yo sé que viene el 22 con la ayuda tuya. Yo sé que viene el 22, yo sé que viene el 22, faltan 21, faltan 20, faltan 19, ¿sí? Pacientemente. ¿Y qué hacía? Aprovechar el tiempo, ¿cierto? ¿Para qué? Para estar en comunión con el Señor, ¿sí? Y para hacer lo que tenía que hacer y toda esta cuestión, gloria al Señor, por el trabajo, por cosas así. Entonces, ¿qué sucede? No se vive, ¿cierto?, una espera como en angustia. No se espera, no se vuelve angustioso la espera. Antes, al contrario, aprendemos en ocasiones de esos momentos, aprendemos muchas cosas, ¿sí? Entonces, como dice aquí la Escritura, pacientemente esperé a Jehová. Cuando Él ve en uno esa actitud, el Señor huele ¿qué? Este tiene fe. Este me está esperando con fe, porque no está impaciente, porque no se desespera,
porque no le llegó el dinero, porque nada que le contestan, porque se presentó algún dictamen contrario y de pronto no lo atienden en el médico por esas cosas que estamos viendo hoy, ¿sí? En muchas clínicas, todo eso, y ve que la persona no se desespera, sino que dice: Señor, en ti confío, ¿sí? Señor, mi confianza está puesta en ti. Tú eres mi socorro, Señor, tú eres mi pastor. Y estoy seguro que nada me va a faltar, Señor, que aunque pase de pronto situaciones complicadas, como lo dice la Biblia, si pasas por las aguas, tranquilo que no te vas a ahogar. Y si pasas por el fuego, tranquilo que no se va a quemar nada, nada se va a perder de mí, dice la Biblia, nada se va a perder de mí. Y yo incluyo, personalmente, yo incluyo a mis hijos ahí, a mis nietas, a mi familia. Señor, no se va a perder ni uno de los que tú, Señor, me has dado, porque creo en tu promesa, porque tú lo dijiste. Eso no lo dijo un hombre, hermano. Muy diferente es cuando lo dice un hombre y se lo muestro en la escritura. Hay pasajes donde el mismo salmista dice: Señor, yo sé que tú no me vas a dejar ni me vas a desamparar, ¿sí? Pero ya que Dios le diga a uno, que Dios sea el que le diga a uno: no te dejaré ni te desampararé, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mi hermano, que Dios lo diga en la escritura para uno, yo con eso creo que podríamos decir, terminada la prédica, hermano, se puede ir a dormir tranquilo. Pero eso es lo que Dios le manda a decir a usted y a mí: yo estaré contigo, no te voy a dejar, no te voy a desamparar. No sé lo que estás pasando, ¿sí? Yo no lo sé, Dios sí lo sabe. Y Dios te dice en esta noche: mi presencia irá contigo y te daré descanso, te daré reposo. Gloria a Jesús. Lo he dicho muchas veces aquí, lo he dicho. Con esa palabra yo pasé todas las circunstancias adversas en una cuestión de una deuda que yo les dije al principio, cuando llego al cristianismo, de 16 millones, que yo sé que hoy por hoy para algunos de pronto 16 millones no sería de pronto mucha plata, ¿sí? Para mí personalmente sigue siendo mucha plata, ¿sí? Pero en ese tiempo en el que yo estaba, hace 18 años más o menos que pasó eso, ¿sí? Yo sentía como que se me acabó todo, ¿sí? Pero ¿cuál era la palabra que siempre escuchaba? Mi presencia irá contigo y te daré descanso. En quietud y en reposo viene tu salvación. Aquíétate, descansa, aprende a descansar. Pacientemente esperé a Jehová, pacientemente. Descansa, porque no te lo está diciendo un hombre, te lo dijo aquel que dice la Biblia que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Gloria a Jesús. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor, ¿sí? Entonces hablábamos del punto, algunos puntos de la fe, y estaba el que clama, la persona que clama, ¿sí? Aquel que clama de día y de noche, dice, como el siervo clama por las aguas. Cuando usted le pide insistentemente, se vuelve un clamor. Cuando se vuelve insistente, es que se vuelve un clamor, ¿sí? Alguien lo colocaba, lo escuchaba, ¿cierto? Como que el clamor sería como algo que inclusive se da para una demanda, ¿sí? Y es como decir una presión sobre alguien. ¿Qué es lo que hacen en ocasiones el jefe con la empleada, que comienza como, ¿cómo se llama eso? Acoso. Que el clamor es como un acoso, ¿sí? Y en los términos humanos, eso se da para una demanda, ¿sí? Un acoso. Pero Dios lo que le dice a uno es: acóseme, ¿sí? Sígame apretando, sígame presionando, que es una de las maneras que yo quiero que usted desarrolle dependencia de mí. Es la forma en que usted va a desarrollar dependencia de mí. Porque su lugar de seguridad, déjeme decirle eso que hay veces no lo entendemos, su lugar de seguridad y mi lugar de seguridad es nuestra debilidad, hermanos. Es nuestra debilidad. En nuestra debilidad es que Dios se glorifica. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por eso el que no clama, lo que está mostrando es que él mismo, ¿cómo se siente? ¿Se siente débil o se siente fuerte? ¿Qué dicen ustedes?
porque se está sintiendo fuerte. La persona que no le clama a Dios por algo y que no le pide día y noche y que no le pide en todo momento por eso, lo que está mostrando es, no, yo soy capaz de hacerlo yo mismo, ¿sí? Pero cuando uno sabe que es débil, dice la Biblia, diga al débil, fuerte soy, porque todo lo puedo en Cristo, que es quien me fortalece, ¿sí? Entonces, ese es nuestro lugar de seguridad, la debilidad, ¿sí? Cuando nosotros nos hacemos débiles. Mire, para cumplir el propósito del Padre, Jesucristo mismo tuvo que quebrantar su poder. ¿Ustedes sabían eso? Él mismo tuvo que comenzar a quebrantar su poder, porque si no, no se cumplía el propósito del Padre. ¿Cuál era el propósito del Padre? Que Él fuera a la cruz, ¿por quién? Por nosotros, y que muriera en esa cruz. ¿Qué dice la Biblia? Que si una persona tiene pecado, ¿cuál es la paga del pecado? ¿Y Jesús tenía pecado? Entonces, ¿cómo iba a alcanzarlo la muerte a él si él no tenía pecado? Él mismo tuvo que comenzar a romper la barrera de protección. Él mismo la tuvo que comenzar a barrer, a debilitar la barrera de protección. ¿Se acuerdan cuando él predica el primer mensaje que dice, cierto, el libro de Isaías, cuando él dice que citó el libro de Isaías, lo citó, creo que es 61, y no estoy mal, me disculpan, donde dice, el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido para traer libertad a los cautivos? ¿Qué sucede posterior a eso ahí mismo? ¿Qué sucedió? ¿Qué pasó con la gente que estaba al lado de él cuando él les dice, esta escritura se acaba de cumplir delante de sus ojos? ¿Qué iban a hacer con Jesús? ¿Lo iban a qué? A lanzar por un abismo. ¿Pero qué pasó con Jesús? La Biblia dice, pasó entre ellos. Nadie lo podía tocar. ¿Por qué? La presencia del Padre. Porque el Padre colocaba temor, ¿sí? Yo he visto chistosamente unos cuadros así parecidos, y es en un retén que alguna vez vi a los policías parando una moto, y el señor de la moto se fue yendo como relajado, por un ladito, y los policías, venga, y se les fue yendo, y se les fue. Y yo inmediatamente pensé, fue en Jesús en ese momento, como en una experiencia así, ¿sí? ¿Por qué? Pues yo no sé si el Señor tenía problemas y le clamó a Dios, Señor, si tienen ojos que no me vean, Sí, el hecho es que él pasó y todos, como cuando dice la expresión, ¿no? Ay, se embobaron todos, mira, todos, ninguno hizo nada, ¿sí? Ninguno hizo nada, pero él pasó por en medio de ellos. Y Jesús pasó así, porque lo iban a lanzar, pero dice que pasó. ¿Pero qué tenía en el caso de Jesús? Tenía su protección de parte de Dios Padre. Tenía la protección. No lo podían porque no era el tiempo todavía. Pero ¿qué comenzó a Jesús a hacer para que esa protección se rompiera? En Getsemaní, ¿qué hizo el Señor? ¿Sí? Comenzó a angustiarse. Y dice que sudaba sus gotas de sangre. En el momento en que él comienza a angustiar, ¿qué comenzó a dejar para un lado? ¿Por qué se angustia uno? ¿Por qué se angustia una persona creyente? Porque cree que Dios no le va a responder. O sea que eso voluntariamente lo hace el Señor para que se lo puedan llevar, ¿sí? Porque si no, no se lo hubieran podido llevar. Es más, cuando dicen, ¿dónde está el Jesús? ¿Qué dicen? Y él dice, yo soy. ¿Qué sucedió con algunos soldados? Dice que cayeron al piso, hermanos. ¿Sí? Imagínense. Me está pegando la de Diego, imagínense. Primera de Diego, capítulo, Gloria a Jesús. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Acuérdese de esto, llévelo a su corazón. Dios no lo sacó del pozo de la desesperación. ¿Qué dice la escritura allí? Y me hizo sacar. Quiere decir que Dios va a utilizar a alguien. ¿Para qué? Para sacarte del pozo de la desesperación. Ahí es donde venía lo que yo les decía de un video de esas tierras movedizas. Y es desesperante, pero la mejor forma de salir de un lugar de esos
es que personas comiencen a sacarlo desde arriba, ¿sí? De que lo saquen con alguna rama o que lo saquen con una cuerda, pero desde arriba. Porque la persona lo que intente lo va a hundir más. Por eso si nosotros intentábamos salir del pecado a nuestra manera, ¿sí? Nos pasaba un poquito lo que dice la Biblia. Un abismo llama a otro abismo. ¿Cuál era? El mentiroso, por ejemplo. El mentiroso, ¿de qué tiene que vivir esclavo? De la mentira. ¿Se acuerdan de Pedro ¿sí? Él tenía que tapar una mentira ¿con qué? Con otra mentira, ¿sí? Entonces el problema de la persona es que cuando intenta salir por sus propios medios, lo único que va a hacer es ¿qué? Hundirse, ¿sí? No puede solo, no puede solo. Jesús dice, apartados de mí, nada podéis hacer. Entonces el salmista cuando escribe este salmo, ¿sí? Este cántico, porque estos son cánticos en forma de oración, pero son cánticos al final. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, ¿sí? Entonces yo les hablaba, lodo cenagoso es fangoso, pantanoso, sucio, ¿sí? Si nosotros lo hubiéramos intentado por nosotros, nos hundiríamos más. ¿Por qué no será difícil o por qué no será imposible a nosotros volvernos a Dios por nuestra propia fuerza o por nuestra forma de ver las cosas? Les voy a decir por qué. Porque precisamente estábamos bajo engaño. Y una persona engañada. El pecado es el fruto simplemente. Lo que hacíamos era el fruto ¿de qué? Del engaño, del paradigma que estaba en nuestra mente, de creer la mentira del diablo y creer que yo soy buena gente, yo no le hago mal a nadie. Mire, yo no robo, yo no mato. Y por eso nos consideramos como ¿qué? Como buena gente. Entonces el problema es que estábamos engañados y por eso lo que hace la palabra es ¿con qué limpiará el joven su camino? Con la palabra de Dios. Porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, ¿sí? Sin esa bendita palabra nadie podrá conocer la verdad. Y lo único que libera a la persona es la verdad. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. No hay otra forma de ser libre, sino a través del conocimiento ¿de qué? De la verdad. Entonces la persona que dice no, yo no necesito ir a ninguna iglesia, ¿sí? Yo no necesito que me hablen de la Biblia. Yo no necesito nada de eso. Mire, esa persona está engañada. Porque Jesús lo dijo, apartados de mí, nada podéis hacer. El Señor no solamente está en la iglesia, eso lo tenemos claro. El Señor inclusive está donde hay 2 o 3 reunidos en su nombre, ¿sí? Pero así es bien necesario lo que Dios instituyó, que es la iglesia, para que la persona conozca la verdad, ¿sí? Porque aquí Dios capacita personas para que te expliquen la Biblia, para que te enseñen lo que dice la Escritura y para que nos disciplinemos todos en la búsqueda de Dios. Mis hermanos, no se puede, ¿sí? Como lo vemos en la naturaleza, el león va a atacar, ¿sí? A la ovejita, o va a atacar al cordero, o va a atacar al ñu, o va a atacar al búfalo, que está aislado del grupo. Por eso cuando una persona se aísla del grupo, se vuelve carne de cañón, ¿para qué? Para los leones, para las fieras, ¿sí? Porque el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Mire cómo le cuadra toda la escritura a esto, ¿sí? Dice, puso en mi boca cántico nuevo. Le tengo una excelente noticia. Cuando usted y yo cantamos alabanzas aquí en la iglesia, se está cumpliendo este pasaje de la Biblia, ¿sí? Literalmente en su vida y en mi vida. Dice, puso en mi boca cántico nuevo. ¿Qué era lo que cantábamos antes? El charrito rojo o negro, no sé, el charrito pues. Cantábamos las del charrito, las del rey del despecho, cantábamos los jovencitos, jovencitas, sí soy rebelde, ¿sí? Pero el Señor, ¿qué sucede cuando venimos al conocimiento del Señor? Coloca en nosotros cántico nuevo. Mire lo que dice. Dice, puso en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios, alabanzas a nuestro Dios.
Verán esto muchos y temerán, pero al final, ¿qué va a pasar con ellos? Confiarán en Dios, hermano. Esa promesa es para su familia. Yo digo amén en el nombre de Jesús. Esto lo van a ver los demás. Van a ver cómo Dios te saca y me saca de eso que vivíamos. Al principio puede que se resistan, como que no, como que quién sabe si sí entro, si no voy. Pero al final le voy a decir cuál es el final. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Amén, yo lo creo para mi familia, lo creo para mis hijos, lo creo para mi parentela en el nombre de Jesús. Yo lo creo porque también lo dice, tenemos alrededor nuestro gran nube de testigos, Hebreos 12:1, que nos están viendo, hermanos. Sé que lo aplican mucho, los entendidos hablan de que son los que están en el cielo, no sé, pero no sé, yo digo, pero a ver, tú cuadras con lo que nos están viendo alrededor. Una gran nube de testigos que nos están viendo. Y al final se va a vivir. Mire, le voy a decir dónde acaba de pasar eso un poquito así por encimita. Estados Unidos. ¿Qué acabó de pasar recientemente hace 2 días en Estados Unidos? ¿Qué sucedió? Posesionamiento de Donald Trump. Yo le pregunto, ¿quiénes estaban ahí sentados? ¿Quiénes estaban sentados ahí? Un poco de personas que van en contra de principios bíblicos, en contra de cosas moralmente legales, ¿sí? Estaban ahí, esos que le han hecho la guerra. Yo no estoy diciendo ni voy a sacar la cara por el hombre porque no sé con qué va a salir al final. Pero lo único que sé es que entre las leyes que él ha prometido, ¿sí? Por ejemplo, iba a sacar de los colegios ese tipo de enseñanza para degradar a los niños. Él prometió que iba a sacar eso de los colegios, ¿sí? Él ha prometido un poco de cosas de esas que sabemos que van contra la moral. ¿Y qué dice la Biblia? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Hay quien lo pasa por ligero, pero lo intentaron matar 2 veces en estos últimos 2 meses. Una bala le pegó aquí, ¿sí? Y la otra, cogieron al tipo que estaba allá en un lugar que llama Mar-a-Lago, donde pillan al tipo que estaba con el rifle, y lo cogieron a tiempo, ¿sí? Pero se está cumpliendo allí. Yo repito, uno no sabe al final qué va a pasar con el personaje porque estamos en un tiempo de engaño. Pero por lo menos el ver que él está allí y al ladito están todos los que le hacían la guerra, me da la impresión de que se está cumpliendo ese pasaje que dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y eso lo vivió José en plenitud, ¿sí? Todo eso, esos que le angustiaron, esos sus hermanitos y toda esa parte, al final lo atienden. Ven cómo se le atiende en esa mesa. Este mensaje no tiene como propósito que la persona diga: uy, sí, esa persona que me está haciendo la guerra, espere y verá que va a estar sentada viendo cómo me atiende. Mi hermano, no es para eso que se da este mensaje, ¿sí? Este mensaje no tiene que ver con eso. Este mensaje tiene que ver con la grandeza de Dios. Que usted y yo veamos a Dios en la Biblia. No que veamos a Abraham, a Moisés, a David. No, porque si tomamos de ellos lo bueno, nos tocaría tomar también lo malo. Y eso nos muestra que todo ser humano tiene fallas. Pero si comenzamos a leer la Biblia con el ánimo de decir: a ver, ¿cómo era el Dios de José? ¿Cómo era el Dios de David? ¿Cómo era el Dios de Abraham? Y saber que ese es el mismo Dios que tenemos nosotros, lo único que nos tiene que llenar es de esperanza y de convicción de que el que empezó en nosotros la buena obra, la va a terminar hasta que ¿qué? Hasta que Cristo sea formado en nosotros, hermanos, ¿sí? Debemos colocar nuestra confianza únicamente en el Señor. Jesús lo hizo ya terminando su ministerio y le dijo: Padre, en tus manos encomiendo espíritu, ¿sí? Termino con esta parte porque la verdad va más, pero no alcanzamos. Vamos a leer el versículo 5, dice: miremos su creación y será manifiesta su fidelidad. Has aumentado, Jehová, oh Dios mío, Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros, no es posible contarlos ante ti. Mire, hay gente que se impresiona ante las cosas que son gigantes. Pero sabe, yo me impresiono de saber que aquí adentro hay un músculo que en el caso mío lleva 57 años haciendo esto, mire. Bum, bum, bum. Y yo digo: Dios mío, ¿cómo puede ser
que un pedacito de carne que está ahí, ¿sí?, esté bombeando sangre y esté funcionando hace 57 años, Señor. ¿Cómo puede ser? Meramente en eso yo me impresiono y veo, Dios mío, tú eres impresionante. El milagro de la vida, hermano, ¿sí? Su función, su cuerpo, cada parte de su cuerpo, tiene que ponerlo a pensar a usted de la grandeza del Creador que tenemos, hermanos, del Dios Todopoderoso que tenemos. Mire, termino diciéndole, no te va a dejar, no te va a desamparar, solo sigue creyendo, solo confía, porque para el que cree, todo es posible. Damos la gloria a Dios, colóquese sobre sus pies, por favor, amada iglesia. La alabanza, Cami. Cierre sus ojitos, por favor. Hermano, no sé qué convicción tenga usted de Dios, pero de eso se trata la palabra que desde estos lugares se predica en toda iglesia. Y es predicar un mensaje que a usted lo enamore cada día más de Él. Predicarle un mensaje para que usted tenga paz en Él, para que su confianza no mengue por causa de circunstancias, sino que usted diga, ¿a dónde iremos? Apágate la luz, por favor. Mire, si tiene problemitas, hermano, si tiene problemitas, porque todos normalmente tenemos problemitas. Unos más grandes, otro más pequeño. Súbele, Cami. ¿Es esta todo? Suéltate en las manos de Dios. Suéltate. Ese es tu refugio. Haz de Él tu refugio, pero no dudes. No dudes, no dudes, no importa lo que esté pasando, no dudes. No importa las circunstancias. Él tiene el control. Él tiene el control. No te va a dejar. No te va a dejar en vergüenza. No te va a desamparar. Vamos, dígaselo. Tú estás, llévame a tu presencia, quiero estar donde tú estás. No podía fallar nuestro Dios, no podía fallar nuestro Señor Jesucristo, hermanos, no podía. Vino a esta tierra para mostrar quién es Él. Y no podía fallar porque en Él no hay sombra de variación. Porque su misma palabra lo dice, Dios no puede ser tentado. Si Jesús era 100% hombre y 100% Dios, no podía fallar. Y no va a fallar contigo tampoco. Porque si te escogió es porque sabe cuál es tu final. Y vas en victoria, dice la Escritura, que vamos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder y de victoria en victoria, hermanos. Esa leve tribulación que estás pasando no es comparable con la gloria postrera que en ti se ha de manifestar. Lo verán muchos y temerán, lo dice este salmo. Lo verán muchos y temerán, pero también esas personas llegarán a Cristo al ver la gloria de Dios en tu vida, al ver lo que Dios está haciendo, ha hecho y hará contigo. La gloria postrera de tu casa, la gloria postrera de tu vida, la gloria postrera de tu familia será mayor que la primera. La gloria postrera de Nueva Visión de Filadelfia será mayor que la primera, en el nombre de Jesús, porque el que está con nosotros ya nos dio la victoria, porque el que está con nosotros ya nos ve con Él juntamente en lugares celestiales. Amén, Señor. Te pido, Señor, por sanidad, te suplico por sanidad para todo aquel que esté necesitado, Señor. Te suplico por un milagro en la vida de Rui, doña Estela, Señor bendito Dios, de Amparo, de mi esposa, mi propia vida, en la vida, Padre Celestial, de Noemí, Señor, de Eliana, Señor, de doña Rosa, Señor,
Padre bendito, en cada familia y en cada vida que en este lugar, Señor, necesite de un favor tuyo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Tú dijiste, Señor, pide y se os dará. Y si pedimos cualquier cosa conforme a tu voluntad, y si nos ponemos de acuerdo, dice la Escritura, 2 o 3 en un mismo asunto, tú lo puedes hacer, Señor. Y si tú lo quieres hacer, lo puedes hacer, papá. Hoy descansamos en ti. Dígale, mi alma clama a ti. Donde tú estás, mi alma clama a ti. Dígaselo. Mi alma clama a ti. Alma clama a ti. Quiero estar, Señor, donde tú estás, Señor. Mi alma clama a ti. Gracias, Señor. Te alabamos, te glorificamos. Prometemos la gloria para ti, Señor. Prometemos que testificaremos, Dios mío, de ese milagro, de esa provisión. Amado Rey, de ese cambio en nuestro corazón, de lo que tú estás haciendo con nosotros. Porque así como lo dijo el salmista, colocas mis pies sobre la roca, colocas mis pies sobre la roca, Señor, y de ahí no nos baja nadie, Señor. Te alabamos, mi amor, mi Rey precioso. Te bendecimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios.